Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Conquistaremos las naciones. Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Conquistaremos las naciones. Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Conquistaremos las naciones. Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Conquistaremos las naciones. Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén Rodríguez López. Conquistaremos las naciones. Bienvenidos a su programa Conquistando las Naciones. Y ahora con ustedes el consejo de la palabra de Dios con el evangelista Rubén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amada audiencia, amados hermanos y hermanas, el programa Conquistando a las Naciones al aire. Es un privilegio una vez más estar en este lugar para traer las buenas nuevas de salvación y traer este mensaje de edificación, disciplina, llamado y para levantar y restaurar al pueblo y al rebaño de Dios. Reciban un saludo muy caluroso de parte del evangelista Rubén Rodríguez López, quien nos ama en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a dar inicio a este glorioso y bendito mensaje, porque a eso venimos. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el libro de Lucas capítulo 8, de los versículos 4 en adelante, en donde Dios nos va a hablar de una, de dos, tres y de cuatro maneras. Y el Señor quiere que este día el pueblo de Dios se levante y entre de lleno a lo que Él ha llamado a este pueblo. Así que hay mucho aquí para todo el pueblo de Dios y para el que no es pueblo de Dios, también para usted es el llamado. Así que leemos la gloriosa y bendita palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí el tema de esta tarde es sobre la parábola del sembrador. Y este tema es donde hay hay 4 tipos de terrenos. 3 terrenos que no son fértiles, 3 terrenos muy malos, 3 terrenos que se niegan a dar el buen fruto, 3 terrenos que no tienen fertilidad, 3 terrenos estériles, completamente sin dar lo que Dios demanda de estos terrenos. Pero hay un terreno donde el Señor sembró y dice que este dio producto al 100 por 1. Para poder entender este mensaje, el Señor, Él siempre hablaba por parábolas y Él hablaba en el momento ideal. Siempre que Él pasaba por las aldeas, Él se refería en parábolas, en árboles. Él ponía de diferentes maneras, ponía ejemplos en el momento ideal, en los tiempos, y Él hacía comparaciones y narraba estas parábolas para hacer entender a la gente. Y aún sus discípulos no podían entender lo que eran las parábolas porque tenían que ir al maestro para que él se las explicara. Así que hay 3 tipos de terrenos que son muy malísimos y no dan nada,
porque la semilla que el Señor sembró siempre allí permaneció destruida. Nunca la cuidó, nunca la cuidaron, nunca la regaron, nunca la fertilizaron, no le dieron seguimiento. Y aunque el Señor Jesucristo, Él tuvo toda la intención de que dieran este producto, que fueran remunerados, pero no hubo producto. Ahora vamos a ver las razones por qué estos terrenos no son productivos. Muchas de las razones es porque se niegan al llamado de Dios, se niegan a recibir la disciplina del Señor y se niegan a recibir la corrección del Señor, se niegan y no reciben la palabra de Dios y la desechan, la ahogan y se seca. No hay nada bueno en ellos, por eso el Señor Jesucristo dice que al sembrar esto, Él sembró en el camino, entre las piedras y entre los espinos, y sembró también en un buen terreno. Ahora vamos a discernir por medio del Espíritu Santo lo que el Señor viene a hablar directamente sobre de estos tipos de terrenos. Dice que los del camino y sus frutos, ¿quiénes son? Dice el Señor que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. El sembrador sabemos que se llama y es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra de vida eterna y de salvación para toda la humanidad. Todos son llamados, pero no todos queremos escuchar el llamado. Todos somos invitados a las bodas del Cordero, pero no todos queremos ir allá a gozar de esa dicha tan grande que es la plena salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dice que los de junto al camino son las personas que oyen, pero después la palabra les es robada del corazón por el maligno, para que no crean y sean salvos. Ese es el propósito de Satanás, el adversario, el mentiroso, el asesino. Él viene y te roba lo que Dios ha sembrado en tu corazón, lo que Dios ha hablado a tu vida, y Él viene y te lo quita. Con engaños, con sutilezas, con mentiras, Él va a tratar de hacerte la guerra para que tú desistas y le des la espalda a Dios y te vuelvas una persona rebelde y soberbia y apóstata. Y entonces ahí es donde Él, viéndote debilitado y debilitada, es donde Él entra y entonces ahí vienen las consecuencias. Es donde Satanás te agarra y te encierra, te encarcela y te mete bajo presidios. Dice que son las personas que son movidas y transitadas por los deseos y corrientes del mundo. Estas personas siempre están más allá en el mundo que en las cosas espirituales, que en los negocios de nuestro Padre. Él nos ha llamado para que estemos en los negocios también de Él y de nuestro Padre. Pero no queremos hacer, no queremos escuchar, no queremos obedecer, porque nos gustan más las corrientes de allá del mundo, porque el mundo ofrece muchas cosas, cosas bonitas, que muchas veces miramos saludables, pero al final vienen a hacernos y nos perjudican y nos echan a perder todo en los propósitos de Dios. Nos negamos a Él y nos enfocamos en las cosas que no tienen cabida para Dios. Así que los que les apetece y se probar de todo, pero no les satisface nada y no retienen nada, pues quedan vacíos. Esas personas siempre andan probando, siempre andan saltando los muros, andan saltando las puertas, ventanas, siempre andan probando cosas diferentes. Por eso miramos que muchos de estos rebaños andan de iglesia y de templo en templo, buscando y tratando de llenarse, pero siempre están vacíos. Nunca retienen nada porque todo el tiempo se niegan a recibir y a obedecer lo que es la palabra de Dios. Cuando el predicador, el evangelista o el pastor les predica y los llama a santidad, se enojan. Les hacen una reprensión de parte de Dios y se enojan. Muchas de las veces murmuran, critican
y se van altivos, se van hasta maldiciendo a los siervos de Dios. Pero déjame decirte que ese es el propósito de Satanás, de tenerte así de templo en templo, brincando de un lugar para otro, porque en la venida del Señor ahí te vas a quedar. No habrá excusa ese día si tú haces eso. Y hoy el propósito de Dios de este mensaje es regresarte al redil. Te viene a hacer un llamado a que regreses de donde has caído y que regreses a ese primer amor. Dios quiere un trato especial contigo y quiere un trato íntimo para llevarte a la recámara secreta, para allí en ese momento tratar directamente contigo. Dice el Señor que estos están siempre dispuestos a probar todas las modas y las corrientes del mundo. Todo les apetece, pero menos las cosas sagradas y santas de Dios. Hombres y mujeres movidos por los deleites carnales y materiales, los cuales abandonan el ministerio y el llamado de Dios. Todo por las cosas que a Dios no le agradan. Aquí Satanás te ofrece muchas cosas y él es sutil en engañarte. Y ese es lo que Dios viene a cortar en este día. A todos los hombres y mujeres que andan bajo los rudimentos de estas cosas, Dios les hace un llamado y les dice que abran sus ojos para que no caigan en las redes del enemigo. Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas y todos aquellos que han dejado el ministerio y han dejado el llamado de Dios, Dios en esta tarde los está llamando de regreso a que vengan al redil una vez más y que entren por la puerta, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede entrar por una puerta extraña, por un camino ancho, por una puerta ancha, porque esos son caminos de perdición. Sabemos que el camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo y Él quiere que le busquemos hoy en esta tarde. Que usted regrese y reconozca que le ha fallado y que ha pecado contra el Dios de los cielos. Dice que son senderos, brechas y caminos, presas fáciles a todos los deseos mundanos, son movidos por su propia carne y por eso no pueden retener absolutamente nada. Son movidos por sus deseos, por sus sentimientos, por sus pensamientos, creyéndose sabios y creyéndose superiores a los demás, creyendo que no pueden recibir un consejo de parte de Dios, cuando este consejo que les da el evangelista o el pastor viene en la palabra de parte de Dios directamente a sus vidas. Por eso ellos rechazan todo lo que es de Dios, por eso no pueden retener absolutamente nada. Y el Señor dice que son esa semilla, que no dan fruto, que no pueden ser fructíferos mientras no lleguen a un arrepentimiento genuino. Les encanta y les fascina todo lo nuevo. En el fondo, nada les da satisfacción, nada los llena, siempre andan vacíos y mendigando. Todo les molesta y todo les estorba, todo les fascina, pero nada retienen. Es la forma de cómo viven en su religiosidad. Nunca están llenos, siempre andan vacíos. Necesitan de que Dios los llene y esta tarde el llamado es directamente para que vengan de regreso al redil de Dios, para que Dios quiere tratar directamente con usted, amado hermano y hermana que se ha desviado del camino de Dios. Para usted, amigo y amiga, también es el llamado de Dios para que usted venga al conocimiento, el cual le hará sabio y vendrá la salvación de su alma y no solamente suya, sino de toda su familia. Dice, así son todas las personas del camino, oyen, pero nunca se comprometen. Siempre andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ellos pueden escuchar un mensaje, otro y otro y otro, pero nunca retienen nada de lo que escuchan. Siempre andan vacío y siempre andan buscando en los templos una palabra cómoda, una palabra que los halague, una palabra que les dé sobajaditas, una palabra que les dé sobaditas de espalda, porque ellos quieren escuchar lo que a ellos les agrada, lo que ellos quieren oír, eso andan buscando.
no quieren escuchar la reprensión de Dios, no quieren escuchar la disciplina de Dios, no quieren comprometerse con Dios porque les es estorbo. Son carnales y son movidos por los sentimientos de la carne, por eso no pueden servir a Dios y es ese terreno estéril. Pero hoy el Señor Jesucristo viene a hacerte el llamado porque quiere sacarte de ese terreno estéril y quiere sembrar algo positivo en ti para que tú des fruto al 100 por 1 como el cuarto terreno. Aman las primeras impresiones, pero nunca llegan al arrepentimiento genuino y un arrepentimiento real. Siempre andan movidos por las lágrimas falsas en el momento de que sienten ese remordimiento, porque se llora por remordimiento, no por arrepentimiento. Porque uno puede llorar en el altar de Dios por remordimientos, por sentimientos, por dolor, por tristeza, por algo que está pasando, pero menos por arrepentimiento genuino de que hemos ofendido a Dios y que le hemos fallado y que hemos pecado contra el Dios de los cielos. Eso es lo que Dios quiere, que hoy usted venga arrepentido a los pies de Cristo, reconociendo al Hijo de Dios, al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que todos estos grupos sectarios tienen todos algo en común. Desplazan al Señor Jesús y en su lugar corren junto a las novedades del mundo. Son sectas religiosas que se van por rudimentos, por dogmas de hombre, por instituciones de hombre que los gobierna y no dejan que Dios, como nuestro Señor y soberano y Señor Jesucristo, pueda gobernarlos conforme a su palabra. Ellos prefieren ser gobernados por hombres impíos como ellos y por eso no pueden recibir la reprensión de Dios, porque ellos quieren que se les endulce el oído, quieren soberita de espaldas, quieren halagos, quieren que se les acepte todo lo que es el pecado dentro del templo de Dios y no quieren que se les diga absolutamente nada porque todo les molesta, todo les ofende. Pero cuando venga el día de ese gran día terrible de Dios, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el momento de que usted se arrepienta y venga arrepentido a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios que es una tristeza que después de haber conocido la palabra de Dios, verle dado la espalda a quien lo ha llamado como soldado para que vaya al frente a pelear la buena batalla de la fe. Qué triste haber oído la auténtica palabra de Dios y habérsela dejado robar del enemigo, que es el enemigo número 1, Satanás. Él es el que viene a arrebatar esa semilla, esa buena semilla que el Señor sembró en tu corazón, pero como tu corazón está mezquino, lleno de pecado, preferiste desechar la palabra de Dios y darle cabida al mal, lo que es a Satanás. Después, cuando andas allá en el mundo, cuando andas allí lleno de tristezas, de dolores y de enfermedades, culpas a Dios, pero no te acuerdas lo que has hecho, que has pecado contra Dios y contra el cielo. Dice la palabra de Dios, para terminar lo que es con el primer terreno. Dice el Señor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso el Señor Jesucristo reprende duramente hoy en esta tarde y dice que es mejor nunca haberle conocido. Es mejor que te hubieras quedado en el mundo y no que haber conocido el santo mandamiento te vuelvas y le das la espalda a Dios. Así que el Señor Jesucristo ha hablado directamente a esta semilla que cayó junto al camino. Viene la de la piedra. Y dice el Señor, quita esa piedra de tu corazón. Dice el versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esta semilla necesita la humedad y lo que es el agua, lo que es la palabra de Dios para que pueda germinar y pueda dar esos frutos al 100 por 1. Pero lamentablemente también se niega a que el Señor Jesucristo la cultive,
se niega que el Señor Jesucristo la fertilice y la riegue y la haga crecer y la haga fructificar. Se niega a todo lo que es santidad, se niega al llamado de Dios también. La palabra del reino y el evangelio es el agua que te puede dar la vida eterna. Es para crecimiento y es para tu salvación. El Señor mismo lo dice, mis palabras, dice, son vida y son espíritu. Esta palabra gloriosa te hace sabio, te liberta y te glorifica allá con el Padre. Dice la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: porque la piedra es rocosa y no hay tierra fértil en ella. No sobreviven las plantas en los pedregales por falta de alimento, agua y tierra húmeda. No echan raíces profundas y el sol los quema y los destruye y entonces no hay fruto. Esa es la causa por la cual esta semilla no produce fruto en el momento, porque viene el sol y termina con ella. Por eso el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice el Señor de esa manera? Porque muchas de estas gentes que están aquí en estos dos tipos de terreno que estamos hablando, estos dos tipos de terreno son tipos de terreno áridos, secos, sin alimento, sin producción, sin humedad, llenos de albrojos, de espinos, de cardos, de piedras, de troncos, está lleno de muchas cosas. Y es necesario dejar que el Señor Jesucristo limpie estos terrenos para que sean terrenos fructíferos, para que haya buena semilla y entonces sea agradable delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que haya una limpieza profunda para que no pase como pasó con aquella higuera que estaba frondosa, pero dentro de sí solamente tenía hojas, pero no había nada de producto en ella, y por eso el Señor la maldijo y se secó. Por eso el Señor Jesucristo viene hoy en este día a hablarte para que no pase lo mismo como pasó con la higuera. Dios quiere que dejes que nuestro Señor Jesucristo limpie y haga una limpieza profunda para que te pueda dar esa semilla y empiece a germinar y dé ese producto al 100% como Él lo demanda en su gloriosa y bendita palabra. Es posible que la semilla y la palabra de Dios solo permaneció en el terreno, pero sin bajar al corazón. Solo unas cuantas ideas religiosas son lo que nutren su mente y su vida vacía, mente vacía, corazón vacío, porque no tienen absolutamente nada de espiritualidad. Corren contra todos los deseos carnales y mundanos y por eso siempre andan vacíos, siempre andan mendigando pan cuando en la casa del Señor, en la casa de vuestro Padre, en la mesa está servida. Es solamente que vayamos con la necesidad, con el hambre y con la sed, para que podamos recibir ese alimento, para que nuestra alma sea saciada de todos los bienes que el Señor Jesucristo tiene realmente para cada uno de sus hijos. Ahora dice, realmente hay que tener un corazón frío y duro como la piedra para abandonar y darle la espalda al Señor Jesús después de recibir todos los favores, bondades, misericordias y haberlo llenado de bendiciones. Vienen y le dan la espalda a Dios. Prefieren sacar a Dios y darle cabida al mal y no estar en los caminos de Dios viviendo en santidad. Dios demanda de nosotros que tenemos que ser árboles fructíferos, árboles no otoñales, sino árboles frondosos llenos de los frutos para que podamos, dice el Señor, ser dignos de Él. Por eso Él demanda de nosotros que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque sin ese fruto estamos perdidos. La palabra de Dios solo permanece en el terreno sentimental, emocional, sin dar frutos, con muchas dificultades
Y por eso el Señor Jesucristo viene para que tú te levantes esta tarde y puedas empezar a caminar como Dios quiere y demanda de ti. Él demanda buenos frutos de ti. Y el fruto que Él demanda ahorita en este momento son frutos dignos de arrepentimiento, para que tú te puedas convertir directamente a Dios y entonces puedas ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor demanda a estos dos tipos de terrenos y semillas que fueron sembrados, unos entre la piedra y otros en el camino, que tienen que ponerse en la brecha, porque Dios está dispuesto a hacer todo por ti. Él ya lo hizo en la cruz de Calvario, pero tú tienes que disponer de que el Señor haga toda la obra en ti. Si tú quieres ser salvo, es el momento ideal para que vengas arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Y si tú caíste de la gracia de Dios, también levántate en el nombre de Jesús. Así que dice, vivirá una vida de religiosidad, de lágrimas fáciles y de promesas falsas y vanas, sin raíces y sin frutos. Ese es el problema de la gente religiosa, la gente que ha estado entre la piedra y entre los espinos, entre los del camino. Y hoy el Señor demanda de ti que te levantes en el nombre de Jesús y salgas de ahí donde estás, para que ya no pases y andes viviendo de miserias y andes entre calamidades. Piedras son aquellos que aceptan la palabra, escuchan el mensaje, pero no lo viven. Corazones duros y vacíos, sin Dios y sin esperanza. Por eso estos siempre están escuchando, pero nada pueden retener. Todo el tiempo andan mendigando y todo el tiempo andan murmurando, todo el tiempo andan necesitados y todo el tiempo andan vacíos y enfermos espirituales. Pero el Señor Jesucristo llegó hasta aquí para darte sanidad, libertad, restauración, y Él quiere regresarte a ese lugar que te pertenece, lo que es el redil de Dios. Por esta causa fracasan ante cualquier dificultad y prueba, porque están vacíos y no hay nada en sus depósitos, no guardan nada y no retienen nada, entrando al desierto y a los valles sin ninguna provisión, porque son personas que viven una vida de religiosidad, sin asistir al templo de Dios, sin ayunar, sin orar, sin leer, sin perseverar, sin buscar de Dios. Son personas que siempre quieren vivir de que otro ayune por ellos, que otro ore por ellos, que otro interceda por ellos. Hermano, necesito esto, hermano, necesito aquello, necesito aquí, necesito allá. Todo lo quieren, pero no quieren doblar rodillas, no quieren sacrificarse, no quieren asistir al templo, tienen miedo para todo, pero sí quieren todas las bendiciones de Dios. Quieren que el evangelista, el pastor, el misionero o el diácono esté en sacrificio ayunando, mientras ellos están en casa viendo películas, novelas, deportes, viendo todo programa abominable a Dios le ofende, pero no quieren rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no quieren darle a Dios lo que a Él le pertenece y es beneficio para su propia vida. Todo quieren que el siervo de Dios hagan, pero cuando uno les dice y les da el sí, después uno les llama, les dice, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿ya oró, ya ayunó, está ayunando o está en sacrificio? La respuesta es no, ando en la playa, ando paseando, ando aquí, o siempre hay algo que andan haciendo fuera del orden de Dios. Por eso viven esta vida, una vida miserable y perseguidos por el enemigo. Allí es donde Satanás los abate, también por irresponsables y por no amar a Dios con su corazón. Así, amados hermanos, esta es la verdad. Dice el Señor que son vasijas rotas, vasos y copas rotas y quebradas, con aberturas de todos lados donde se escapa todo lo de Dios y nada guardan. Estas vasijas, estos vasos y estas copas quebradas no sirven para nada, no pueden retener el aceite de la unción del Espíritu Santo si es de que algún día lo recibieron.
Pero como todo han desechado, en sus depósitos solo hay basura y hay restos tóxicos que Satanás ha depositado en ellos. Y déjeme decirle que también dice el Señor que son lámparas vacías sin aceite, sin ninguna provisión, odres viejos y mal olientes. Eso es lo que vienen a hacer cuando se alejan y dejan la presencia de Dios y le dan la espalda a Dios. Entonces se convierten en todo esto lo que el Señor está hablando directamente a sus vidas. Dice que son cisternas rotas, que no pueden retener el agua viva, es decir, la palabra de Dios. Lo que hay en ellos es pudrición, aguas negras y podridas, mal olientes y aguas contaminadas, estancadas, donde allí ya no hubo corriente hacia allá a los terrenos. Allí se quedó estancada esa agua, se pudrió y se apestó, lo que es por no darle seguimiento, por no seguir perseverando en la casa de Dios. Se han ido y se han encerrado allá dándole todos los deleites a Satanás, deleitándose y estando ahí como amantes de su padre Satanás. Allí, en vez de estar en el templo de rodillas en el altar, clamando, gimiendo, orando, peleando por tu familia, por tus hermanos, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos caídos, por los enfermos, por aquellos que están en la cárcel. Ese es tu deber y ese es el llamado de Dios para todo cristiano, pero no todos quieren obedecer hoy en este tiempo. Se han encerrado en una religiosidad y a más de eso han puesto de escudo a una mentada llamada pandemia, llamada coronavirus, que déjame decirte que si tú eres hijo de Dios, no debes de tener miedo ni temor por nada, porque Dios dice que Él no abandonará a su pueblo y a sus hijos. Pero si tú por eso no vas al templo, pero sí andas en la calle, andas en la playa, andas en los parques, andas en fiestas, Dios va a demandar de ti y te está viendo, y Él está viendo todos tus pasos y te está grabando desde los cielos, y en aquel día vas a dar cuenta de toda tu falsedad, de toda tu hipocresía. Dice que son depósitos sucios, llenos de todo tipo de basura y desechos y desperdicios tóxicos. Son dompes y basureros de Satanás. En eso te conviertes por no obedecer el llamado de Dios. Vamos avanzando con toda claridad en este mensaje y vamos a tocar lo que es la otra parte que cayó entre espinos. Esa es la tercera parte del terreno donde cayó esta semilla. 3 tipos de terrenos tóxicos donde no hay fruto, donde no hay producción. 3 terrenos y 3 semillas diferentes donde no hubo arrepentimiento, donde Dios no encontró absolutamente nada. Pero hoy en este día el Señor viene a hablarte y te dice de la siguiente manera. Dice, la semilla que cayó entre los espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ahora vamos a discernir y vamos a ver de qué se tratan estos espinos. La palabra misma de Dios, la parábola del Señor Jesucristo nos revela qué tipo de espinos está hablando el Señor aquí. Dice que los espinos son todos los afanes, riquezas y todo lo del mundo. Todo lo que mueve tu corazón, todo lo que es movido y te seduce y te lleva y le das la espalda a Dios. Es por eso que este tipo de personas dejan de congregarse, dejan de hacer lo que Dios los ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio del reino para que las almas sean salvas, pero ellos se han negado porque ellos aman más los deleites del mundo, son más carnales que espirituales. Por eso, cuando nosotros les predicamos a estos, se enojan, se irritan y hasta nos atacan, tratándonos de que somos unos extremistas, que somos unos locos, que somos unos herejes. Pero déjame decirte que no importa lo que tú digas, a mí lo que me importa es que papá esté de acuerdo con lo que estoy predicando y que tú te puedas arrepentir y que aquel día tú puedas entrar al reino de los cielos. Dice que todo árbol malo será cortado y echado al lago de fuego. Debes de dar buenos frutos y esos frutos se llaman arrepentimiento. Fruto
o frutos dignos de arrepentimiento. Hoy es el día que tú puedes venir a los pies de Cristo arrepentido, confesando todo tu pecado para que el Señor te perdone, te limpie, te restaure y te meta de lleno a ese lugar que se llama el rebaño del Cordero de Dios. Hombres apóstatas equivalentes a burladores del Hijo de Dios, es como si Jesús permanezca aún muerto para que actúen de esa forma de hombres espinos y malvados. Toda esta masa de religiosos que se mueven es una masa global allá en el mundo y dentro de los templos. No importa dónde estén, pero ahí están estas masas. Gente que no quiere arrepentirse, gente que no quiere caminar conforme a la palabra de Dios, gente que no quiere obedecer, gente que no quiere sujetarse a la autoridad de Dios, que prefieren mejor andar brincando de templo en templo que obedecer y escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Dios de los cielos. Pero un día llegará el momento en que vas a necesitar una palabra de esta y tarde será porque ya no habrá. El Señor lo dice, que en ese día será recogido el santo evangelio y entonces andarán errantes de nación en nación, discurrirán, dice, buscando palabra de Dios y no la encontrarán porque pisotearon y desecharon al Santo de Israel. Así que hombres espinos, los cuales después de recibir la misma agua y palabra de Dios, se desarrollan en espinos y cardos, desechan la lluvia y se acercan al fuego. Son personas que desechan el agua, lo que es la palabra de Dios, desechan todo lo que es santo, lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estos hombres malvados se convierten en cardos y espinos equivalentes a burladores. Es como que si volvieran a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. En aquel día el Señor demandará cada una de estas perlas, será demandada a cada uno, y no solamente a ustedes, sino también a mí. Porque yo soy el responsable de traer esta palabra, y si yo le pongo, le quito, sobre mí va a caer la responsabilidad y no habrá excusa en el día postrero. Así que hoy en este día yo te hago el llamado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a que regreses otra vez al redil. Sal de todos esos tipos de terrenos, sal de allí de donde estás en el camino, apártate de ese mal camino, quita esa piedra de tu corazón, quita esos espinos y esos cardos, porque Dios quiere utilizarte en sus negocios. Dios quiere tomarte como un hombre, como un terreno fértil para que produzcas al 100 por 1 como Él te manda en su gloriosa y bendita palabra. Hombres y personas espinos, seres cargados de odio, perjuicio y maldad en su corazón. Esos son los hombres espinos, los que no pueden retener la palabra de Dios porque todo les irrita, todo les molesta, todo murmuran y todo lo desechan. Hombres y mujeres espinos cuya forma de ser y actuar los convierte en cuestionar la palabra de Dios, es decir, como si crucificaran a Dios, a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Cada vez que cuestionamos a nuestro Señor Jesucristo y cuestionamos la palabra de Dios y murmuramos del mensaje, nos convertimos en jueces y el único juez se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora miramos lo que es todo lo que Dios viene hablando en nuestras vidas. Dice que en este aguijoneo permanece ahogada la palabra de Dios y se produce cizaña, cardos, espinos y toda mala hierba, la cual está lista para ser cortada y echada al fuego para ser destruida. Todo eso es lo que se encierra aquí en los espinos. Es lo que produce ese terreno. Está produciendo cosas mortíferas y malas, tóxicas. No tienen nada de bueno, pero el Señor Jesucristo puede hacer un milagro en ti hoy en este día si tú estás dispuesto a que el Señor te cambie y te limpie. Por eso dice, rechazan el evangelio
y lo encierran entre los espinos para no dar frutos y crecer dignamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso encierran la palabra de Dios en todos estos espinos, en estos aguijoneos, no dejando que la palabra de Dios crezca en sus vidas, porque aman más las impresiones y las corrientes del mundo que amar a Dios. Desechan de Dios, pero sí quieren las bendiciones completas de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el Señor que le impiden la humedad de la fe. Por lo tanto, no pueden producir la germinación del arrepentimiento. En estos terrenos no hay arrepentimiento, porque si hubiese habido arrepentimiento, el Señor lo hubiera dicho. Él nos descifra cómo y dónde vino la semilla a dar el producto y vino a germinar, porque dice que en un solo terreno la semilla cayó y esta dice que llevó al 100 por 1. Es por eso que se niegan a ser, dice, cultivados y fertilizados por la palabra de Dios. Por eso no pueden producir frutos dignos de arrepentimiento. Siempre vivirán destruidos, dice, y raquíticos, enfermos y llenos de lepra, porque les faltó la leche espiritual, lo que es la palabra de Dios para vida eterna. Por eso esta gente siempre vivirá hambrienta y sedienta, no se desarrolla porque no se alimenta de la palabra de Dios, son religiosos nada más, que hablan de lo que oyen, pero nada retienen y no pueden practicar lo que es la santidad, lo que Dios demanda de nuestras vidas. Dice que los incrédulos, los que son movidos por sus propios sentimientos, hombres y mujeres espinos, no pueden retener y no pueden dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Dios en esta tarde te llama y te dice que vuelvas al redil, que dejes tu vida pasada y vuelvas al redil de Dios. Ahora vamos a ver lo que Dios manda y dice que hombres y mujeres todo terreno. Aquí está la respuesta de Dios a lo que es la cuarta parte de la semilla que cayó en buen terreno. Escudriñando la palabra de Dios, vi exactamente que lo que podemos leer solamente el Señor me reveló que es poco lo que hay en la buena semilla. Porque esto es difícil así como lo oyes, que toda la gente pueda retener lo que Dios les da. Ahora vamos de lleno a ver lo que Dios habla en esta cuarta semilla sembrada en buen terreno. Hombres todoterreno, hombres terreno fértil, hombres árboles llenos de frutos, árboles frutales para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Alabado y bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te habla hoy. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Eres del camino? ¿Eres el de la piedra? ¿O eres el del espino? ¿O eres esta cuarta semilla? ¿En dónde cayó esa semilla? ¿En dónde estás produciendo? ¿Estás produciendo para el diablo o estás produciendo para Dios? ¿Eres hijo del diablo o eres hijo de Dios? Uno en cualquier cosa allí está sirviendo, pero de que estás sirviendo, está sirviendo. Y no me importa que te incomodes, que te enojes, pero es la verdad. Es Dios mismo hablando y confrontándonos. Digo confrontándonos, porque me confronta a mí también. Aquí no hay excusas ni hay hipocresía, porque también me confronta. Yo también tengo muchas cosas en las que el Señor me está confrontando y me está hablando. No pienses que solo a ti te habla. Aquí nos habla a todos en general y dice, el Señor Jesús llegó hasta aquí para dar vida a la semilla sembrada junto al camino, la entre las piedras y la de entre los espinos. El Señor Jesucristo está aquí para darle vida a esos 3 tipos de semillas. El Señor quiere fertilizarlo. El Señor quiere ponerle esa agua.
El Señor quiere darle vida. El Señor quiere hacer que broten frutos dignos de ti. Que lleves esos frutos porque el Señor los va a demandar en el día postrero. Cristo Jesús vino hasta aquí para quitar, arrancar y destruir toda cizaña del diablo que haya entrado dentro de tu corazón. Allí donde te robó la santidad, donde te robó ese gemido, donde te robó ese ayuno, donde te robó esa oración, donde te robó esa intercesión, donde te robó esa alabanza, donde te robó esa predicación, allí el Señor está hoy en este día para levantarte y restaurarte, y te dice: volveos a mí, dice el Santo de Israel. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Venid luego, dice el Santo de Israel, y estemos a cuentas. Hoy el Señor te llama a cuentas y Él quiere que seas sano de toda atadura del diablo. Cristo Jesús está aquí para plantar, para dar vida, para darte agua, tierra y fertilizante, para nutrirte y hacerte un árbol que dé buenos frutos. A eso vino el Señor con su palabra, a fertilizarte, a hablarte directamente a tu corazón espino, a tu corazón vacío, a tu corazón que gime y necesita de la presencia de Dios. Aquellos hombres y mujeres ausentes de la presencia de Dios, que se han perdido en el mundo, que ya no sienten la presencia de Dios, que ya no tienen al Espíritu Santo, es el momento de que Dios quiere que vengas de regreso, que regreses a ese primer amor y que hagas las primeras obras que hacías antes, cuando llorabas a los pies del Maestro, cuando llorabas y gemías y el Señor escuchaba ese clamor. Es el momento que tú regreses a ese primer amor. El sembrador es Jesús el Rey, porque en ese momento Él estaba por todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios. Ese era el propósito de Dios, llegar hasta esos corazones. Pero hubieron 3 tipos de terrenos en donde cayó esa semilla, y esa semilla aún está esperando germinar para que den lo que Dios te manda en este día. Satanás es sutil y astuto, por eso es lo primero que ataca, es la soberanía de Dios, la cual es su palabra, y luego ataca el corazón del hombre para que no crea y se salve y vaya a condenación. Ese es el propósito de Satanás, para que tú te pierdas, para que ya no haya nada que hacer en el día postrero. Mas lo que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Un buen creyente es un buen depósito de perlas y tesoros. Un buen creyente es un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que echa raíces profundas y nunca deja de dar frutos, y su hoja nunca cae, porque tiene suficiente agua, y esa agua es la palabra del Cordero de Dios. Bendito sea el Santo de Israel. A Él sea la gloria y la honra esta tarde. Así que, mis amados hermanos, amigos y amigas televidentes y todos los que han escuchado este glorioso y bendito mensaje de Dios, ahí se los dejo para que ustedes analicen lo que Dios vino a hablarles desde este lugar, enviando esa gloriosa y bendita palabra a todos los continentes a nivel del mundo entero. Ahí los bendigo a todos en general, pidiéndole a Dios nuestro Señor que esta gloriosa y bendita palabra, creyendo que no regresará vacía. Así cerramos este glorioso y bendito mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra, gloria y alabanza al Dios que vive por toda la eternidad. Hasta México, Centroamérica, Suramérica, Oceanía, Europa, allá Suramérica, en todos los continentes, sea bendito el nombre de Dios, y hasta allá bendecimos a todos los que están conectados en esta tarde, recibiendo esta bendita palabra de Dios. Ahí bendecimos al pueblo de Israel y a Jerusalén, bendecimos a nuestras hermanas allá en México,
Bendecimos a ese ministerio remanente fiel de Ciudad Paramount y a todos los pastores, evangelistas y maestros. Sea bendito el nombre de Dios. Y aquí cerramos con todo privilegio grande de nuestro Dios y Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y aquí estaremos con el favor de Dios con el próximo programa Conquistando las Naciones, conquistando su corazón y conquistando sus vidas para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Sea bendito el nombre de Dios. Amén y amén. Hasta la próxima. Este fue su programa Conquistando las Naciones con el evangelista Rubén Rodríguez López. Esperamos poder contar con su sintonía en nuestra próxima transmisión.